A pesar de haber vivido una de las guerras más cruentas de los últimos años, este país hoy se abre al turismo de todo el mundo. Es dueño de una cultura milenaria que ha dejado monumentos impresionantes en todo el país. Sus increíbles paisajes impresionan a viajeros de todo el planeta. Entre sus atractivos se encuentra una de las 7 maravillas de la naturaleza. En este país, el lujo tiene otro precio. Aunque para probar sus sabores hay que comer en la calle. Y aunque durante siglos ha sufrido numerosas guerras, su gente sigue siendo muy alegre y amable. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. ¡Bienvenidos a Vietnam! Vietnam se encuentra ubicado en el sudeste de Asia y limita al norte con China y Laos y al oeste con Camboya, países que les he mostrado en otros vídeos de mis viajes. Cuenta con una gran diversidad de especies y de paisajes, siendo considerado uno de los 25 países con mayor biodiversidad en el mundo. La historia de Vietnam es larguísima y se puede decir que inicia en el año 939, cuando se independiza de la China imperial, marcando el final de casi 1000 años de dominación extranjera. Durante casi un milenio, varias dinastías locales gobernaron y expandieron el país hasta que en el siglo XIX, por ahí en los años 1800, Vietnam fue ocupada por los franceses. La independencia se logra luego de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1954, cuando las tropas francesas son expulsadas del país al finalizar la Guerra de Indochina, quedando el país dividido en dos países: Vietnam del Norte con un gobierno comunista y Vietnam del Sur, un país con un gobierno pro-estadounidense. Esta división fue el origen de la Guerra de Vietnam, que enfrentó el norte y las guerrillas comunistas con el sur y las Fuerzas Armadas estadounidenses entre 1955 y 1976, y que terminaría con la victoria del norte y la reunificación del país bajo un régimen de corte socialista. Esta es mi ruta de 3 semanas por Vietnam. Inicio en Hanoi, la capital del país, para luego dirigirme a la bahía de Ha Long a disfrutar de uno de los paisajes más bellos del mundo. Volvemos a Hanoi para tomar un autobús nocturno que me llevará a Sapa, el mejor punto para conocer las montañas y los arrozales de Vietnam. Volvemos a Hanoi y de allí nos dirigimos a Ninh Binh y recorremos Trang An, conocido como el Jalón terrestre. Ponemos rumbo al sur y visitamos Phong Nha, el parque nacional donde se encuentra la cueva más grande del mundo, y luego nos vamos al sur para conocer Hue, la antigua capital imperial y una de las capitales culinarias de Vietnam. Hacemos un espectacular viaje en moto para llegar a Da Nang y ver las preciosas Marble Mountains, y terminamos en Hoi An, el pueblo más bonito de Vietnam y uno de los más bellos del sudeste asiático. Luego volamos desde Da Nang hasta la isla de Phu Quoc para descansar unos días en la isla más grande del país. Volamos desde allí hasta Ciudad Ho Chi Minh y visitamos esta frenética ciudad, así como sus famosos túneles de Cu Chi y el delta del Mekong, punto de final de este viaje inolvidable. Mi viaje por Vietnam inicia en Hanoi, la capital del país, ubicada al norte de Vietnam, y es una increíble mezcla de modernidad y tradiciones en una ciudad muy caótica. Y es que Hanoi es una ciudad con más de 10 millones de habitantes, pero al estar en ella uno se siente como si se encontrara en un pueblo del interior del país, viendo personas que visten trajes tradicionales, templos llenos de visitantes locales, festivales, puestos de comida callejera, con todo lo que uno se puede imaginar, y mercados con los productos más raros para comprar.
Algunos lugares imprescindibles en su visita serán el lago Hoa Quien con su precioso templo, el Old Quarter, un barrio de estilo francés donde la tradición es el modo de vida, la espectacular pagoda de Tran Quoc y los templos cerca de ella, que se encuentran en el lago oeste, uno de los más grandes de la ciudad. Aunque mis sitios favoritos fueron el impresionante templo de la literatura, posiblemente el más hermoso de todo Hanoi, y la ciudadela imperial de Tan Long, un enorme conjunto palaciego que hoy es patrimonio de la humanidad. También pueden visitar el mausoleo de Ho Chi Minh, aunque les confieso que no pude hacerlo porque andaba con el dron encima y no lo permitían pasar. Por cierto, si no se quieren romper la cabeza organizando el viaje y tienen solo pocos días, les recomiendo reservar alguna de estos dos circuitos que los llevan en 4 o 5 días a recorrer el norte de Vietnam. Están a muy buen precio y además van a poder ver los puntos más importantes de este maravilloso país. Así que vayan a la descripción del vídeo y ahí podrán encontrar el enlace para reservar este tour. El lugar más increíble y maravilloso de todo Vietnam, una cosa indescriptible, tan bonito que cuando lo vi por primera vez me pasé una hora sin parar de sonreír y hasta el final me dolían los cachetes. La bahía de Ha Long es un lugar incomparable, es una bahía enorme llena de pequeñas islas, y cuando digo llena me refería a llenísima. Y es que en esta bahía hay casi 2000 islas de diferentes tamaños que convierten la navegación en un laberinto de una belleza que no se puede comparar. Y es tan espectacular que la bahía es patrimonio natural de la humanidad y una de las 7 maravillas de la naturaleza. Lo normal es hacer un crucero que tiene varias paradas en el camino para disfrutar de la playa, las vistas o del kayak. Y aquí es donde tenemos que ponernos serios. Antes de mi viaje conocí a mucha gente que me dijo que la bahía de Ha Long los había decepcionado mucho. Todas estas personas habían hecho un paseo de un solo día por la bahía, saliendo muy temprano de Hanoi y regresando en la tarde-noche, ¿ok? Mi recomendación es que hagan un crucero de al menos una noche. Y es que llegar a Ha Long desde Hanoi se demora más o menos unas 4 horas. Y lo mismo a la vuelta, lo que quiere decir que un tour de un solo día apenas podrán disfrutar un ratito del paisaje y de la parte menos espectacular de la bahía. En cambio, pasando una noche pueden disfrutar de un atardecer inolvidable en la bahía y además un amanecer espectacular. Ya saben, no se pierdan de este crucero, les dejo por acá 2 opciones para que lo hagan. Uno en la propia bahía de Ha Long y otro en la isla de Cat Ba, que es una isla enorme dentro de esta bahía, pero con una zona con muchos menos turistas. Una de las localidades más famosas al norte de Vietnam es Sapa, un pueblo en las montañas muy conocido porque aquí se pueden visitar las famosas terrazas de arroz del sudeste asiático. Para llegar pueden hacerlo en tren o autobús nocturno desde Hanoi, aunque la última opción no se las recomiendo mucho y les dejo por ahí mi video para explicarles más o menos por qué. La ciudad es un poco caótica y durante la noche un espectáculo la cantidad de luces en las terrazas de los edificios. Pero lo que verdaderamente llama la atención en esta zona son los famosos trekking entre arrozales que te llevan a descubrir preciosos paisajes, comunidades aisladas de minorías étnicas, y es que esta es la región de Vietnam con mayor diversidad étnica. También se puede visitar pequeñas villas muy cerca de la ciudad principal como la aldea de Cat Cat, llena de lugareños dispuestos a vender sus productos y con espectaculares paisajes que incluyen una cascada hermosísima. Por cierto, esta es una de las localidades que puedes visitar en el tour de 5 días por el norte de Vietnam que les comenté anteriormente y que tienen el link en la descripción. Mi lugar favorito en todo Vietnam, después de la bahía de Ha Long, fue Ninh Binh.
Esta es una ciudad que se encuentra al sur de Hanoi, a la que se puede llegar en poco más de una hora en tren. Aunque la ciudad de Ninh Binh no tiene muchos atractivos, sí que los tiene Bangkok, que es la mejor zona para alojarse y poder recorrer el área. Bangkok es conocida como el jalón de tierra y es una planicie llena de rosales donde aparecen de repente hermosas rocas llenas de cuevas y templos. Aquí es famoso hacer el paseo en barca de Bangkok con las señoras que reman con los pies y que siempre piden propina al final, o subir a las Mua Cave con algunas de las vistas más impresionantes y espectaculares de Vietnam. Y por supuesto hay que hacer un paseo en barco por Trang An, que es un sitio patrimonio de la humanidad y donde encontrarás los templos más espectaculares en islas en medio de la selva. Este es un paseo inolvidable que pueden hacer en bici, en moto o en tour organizado, que si quieren hacerlo de esta manera, por acá les dejo el enlace de una buena opción para realizarlo. Un poco más al sur se puede llegar al Parque Nacional Phong Nha Ke Bap, que es patrimonio natural de la humanidad, ya que aquí se encuentra la cueva más grande del mundo. Aunque debo decir que hay muchos sitios que dicen lo mismo. Sea como sea, la cueva que dicen que es la más grande conocida hasta ahora solo se puede visitar en un tour de varios días que cuesta nada más y nada menos que unos 2.000 euros. Así que no lo recomendaría mucho y yo no lo hice. Lo que sí se puede hacer en este parque nacional es disfrutar de otras cuevas más conocidas, como la cueva de Phong Nha, que se visita en un recorrido en bote, la Paradise Cave, una maravilla de cueva con pasillos bien señalizados y con una iluminación perfecta, o la Dark Cave, mi favorita, que se hace un recorrido lleno de adrenalina, que inicia con una tirolina, que por cierto es la más larga del sudeste asiático, y continúa por una caminata por la cueva, nadar en las oscuras aguas sin luz y hacer kayak en el río. Pueden visitarlas ambas con el tour que les dejo en la descripción. Para llegar a Phong Nha deben tomar un tren hasta Don Hoi y desde aquí deben tomar una van que los lleva hasta el pueblo de Phong Nha y desde allí moverse en moto o en tour. La antigua capital imperial de Vietnam se encuentra en el centro del país, en una ciudad llamada Hue. La ciudad es conocida como la capital gastronómica de Vietnam, pero también por conservar algunos de los monumentos históricos más importantes de toda la nación, como la Ciudadela Imperial de Hue, considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que es un enorme conjunto monumental compuesto por muchísimos edificios palaciegos, jardines y fortificaciones, tan abundantes y tan lujosos que era comparado a la ciudad prohibida de Beijing. Hoy se han perdido muchos de los edificios del complejo, que sigue siendo muy espectacular. Otra cosa imprescindible que ver en Hue son las tumbas imperiales, que hoy en día son 7 y se encuentran repartidas en los alrededores de la ciudad. Yo visité 3 que les dejo por acá el nombre. Para visitar las tumbas pueden comprar un billete integrado con la ciudadela, pero deben revisar si los que incluye son los que quieren visitar. Si no es así, conviene más pagar cada entrada de manera individual. Llegar a Hue es muy sencillo, ya que está conectado con trenes con Hanoi y con Don Hoi, aunque deben reservar con tiempo si no quieren que les pase como a mí, que me quedé sin billete y tuve que coger el autobús hasta acá. Si son de los que les gusta pasear por las ciudades con guía, les dejo por acá el enlace para un tour guiado por la ciudad de Hue, que está a muy buen precio y que seguro les encantará porque les contarán todos los secretos de esta maravillosa ciudad. Da Nang es una de las localidades costeras más famosas de todo Vietnam. Acá hay playas interminables y hoteles para disfrutar el mar. Pero hay que ser honestos, Vietnam no es conocido por sus playas. Sin embargo, acá se puede visitar las Marble Mountains, unas colinas hermosas llenas de templos y vistas espectaculares de la ciudad. Para llegar acá desde Hue se puede hacer en tren o también se puede volar desde los principales aeropuertos de Vietnam, pero para mí la mejor forma de hacerlo es en un recorrido en moto desde Hue que atraviesa el paso de Hoi Man, con unas vistas de verdad espectaculares de la montaña y también del mar. Se puede también hacer por supuesto una excursión de un día desde Hue que pueden reservar en los enlaces de por acá de la descripción.
Hoi An es conocida como la ciudad de los farolillos. Esta ciudad, la más turística de todo Vietnam, es para muchos la ciudad más bonita del país. Su casco histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es que en un espacio pequeñito conserva monumentos del periodo de dominación japonesa, china y vietnamita de la ciudad. Y es que esta ciudad fue uno de los puertos más activos de la zona durante siglos. Dan fe sus casas de muros amarillos, los diversos almacenes, los canales y los ríos que cruzan la ciudad y el famoso puente japonés, uno de los lugares más fotografiados del país. Aquí hay que visitar sus casas tradicionales y entrar a las asambleas, lugares de reunión de las diferentes comunidades chinas y que son preciosas. Caminar por sus calles es una maravilla y lo mejor es dar un paseo por el río al anochecer, cuando las barcas tradicionales encienden sus farolillos y la convierten en uno de los espectáculos más bonitos del sudeste asiático. Además, pueden visitar las ruinas de Miseong, uno de los mejores vestigios de la cultura champa en Asia y son Patrimonio de la Humanidad. Phu Quoc es la isla más grande de Vietnam y donde se encuentran algunas de las mejores playas del país. No les voy a mentir, si buscan playas paradisíacas como las de Indonesia o Filipinas, no las van a encontrar aquí. Sin embargo, hay playas bonitas que son ideales para un descanso frente al mar en un viaje que verán que se caracterizará por un calor intenso. Aquí encontrarán playas de aguas azules y arenas blancas al sudeste, en un sitio llamado Sao Beach, muy bonitas aunque a veces repletas de gente. Al oeste hay playas más pequeñas que funcionan como si fueran propiedad de los muchos hoteles de la zona. Vale la pena también hacer alguna caminata para descubrir las montañas y los miradores de la isla y disfrutar de los sabores locales en el mercado nocturno de Phu Quoc. Yo en mi caso aproveché mi estancia para desconectar, relajarme y conocer gente nueva. Para llegar a la isla se puede cruzar en ferry desde Ha Tien, pero lo más práctico es volar desde Hanoi o Ciudad Ho Chi Minh porque este puerto es lejísimo. La ciudad más grande, moderna, rica y caótica de todo Vietnam es Ciudad Ho Chi Minh. No es una ciudad especialmente llena de monumentos antiguos, ya que en realidad es bastante moderna. Fue la capital de Vietnam del Sur después de la Guerra de Indochina y verán los efectos de este periodo en todos lados. Ho Chi Minh es un sinfín de rascacielos y edificios que surcan los cielos entre enormes avenidas con un tráfico terrible y que se alternan con restaurantes, cafés, bares, centros comerciales, puentes, ríos, muelles, parques. Es difícil explicar todo lo que Ho Chi Minh tiene en tan poco tiempo. Aquí se encuentran los más importantes museos y monumentos relacionados con la guerra de Vietnam, como el Palacio de la Reunificación o el Museo de los Vestigios de la Guerra. También aquí encontrarán los miradores más espectaculares del país, ya que tiene más de 100 rascacielos. La excursión más famosa para hacer desde Ho Chi Minh es a los túneles de Cu Chi, ubicados en las afueras de la ciudad y que son un enorme sistema de túneles excavados por el Vietcong para ocultarse de los soldados estadounidenses. En la descripción les dejo un enlace en el que pueden hacer este tour o en el que lo pueden hacer combinado con una excursión al delta del Mekong. El delta del Mekong es una región al sur de Vietnam donde se encuentra la mayor concentración de cultivos del país. El delta es el punto donde el río Mekong se divide en cientos de pequeños canales en una extensión del tamaño total de Bélgica. Venir es una excursión muy popular desde Ciudad Ho Chi Minh, aunque muchas personas recomiendan quedarse al menos una noche para poder disfrutar de los mercados flotantes de la zona que se desarrollan muy temprano en la mañana.
Igual yo disfruté mucho de este paseo de un día en el que conocimos islas locales, disfrutamos de la cultura de la zona, visitamos espectaculares templos y navegamos por los canales más pequeños. También probé el famoso licor de serpientes, que debo decir es asqueroso, pero para gustos no hay reglas, así que si quieren aquí lo pueden probar. En la descripción les dejaré el enlace con el tour que pueden realizar para visitar esta zona. Los principales aeropuertos de Vietnam son el aeropuerto de Ciudad Ho Chi Minh al sur y el aeropuerto de Hanoi al norte del país. No existen vuelos directos desde España o desde Latinoamérica a estos destinos, así que seguramente tendrán que escoger un vuelo con escala. Una buena idea es escoger un vuelo de entrada por el norte y salir por el sur, o viceversa, y así no tienen que devolverse al punto inicial. Vietnam cuenta con un clima subtropical en el norte y tropical en el sur, con una humedad más o menos del 85% todo el año, así que sepan que seguro les hará calor. El país tiene dos estaciones, la estación seca que va de noviembre a abril y la estación lluviosa que va de mayo a octubre. Eso sí, puede llover en cualquier momento del año y se dice que las lluvias van de junio a diciembre. Yo fui en noviembre, mes relativamente seco, y me llovió varios días. También en Vietnam existen las tormentas tropicales, que son unas 6 al año y que afectan diferentes zonas dependiendo de la época. El sur entre abril y septiembre, el centro entre agosto y noviembre y el norte entre octubre y marzo. La temporada alta en Vietnam abarca los meses de marzo y abril y los meses de octubre a diciembre. También por clima, los mejores meses para visitar Vietnam son los meses de marzo, abril y mayo, que tienen temperaturas más agradables y menos posibilidades de lluvia. También deben saber que estos meses serán algo más costosos, especialmente en fechas importantes como Navidad, Año Nuevo y el Año Nuevo vietnamita, que suele ser a finales de enero. La temporada baja abarca los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto y septiembre. Para entrar a Vietnam necesitan un pasaporte con una validez mínima de 6 meses y un visado para la mayoría de las nacionalidades. Por acá les dejo la lista con las principales. También les dejo en la descripción del vídeo el enlace a la web donde lo pueden tramitar. Y les recomiendo por supuesto contratar un seguro de viaje. En la descripción les dejaré el enlace con uno de los que tiene los mejores precios y así además ayudan un poquito al canal. Y por supuesto no se les ocurra tomar agua del grifo en Vietnam, solamente agua embotellada. La moneda en Vietnam es el dong vietnamita y está tan devaluado que se sentirán millonarios cada vez que saquen efectivo. Las tarjetas no están tan extendidas, lo que más se utiliza es el efectivo y la mayoría de restaurantes, locales, posadas y todo aceptan es efectivo. Sin embargo, los grandes hoteles y los grandes restaurantes sí que aceptan tarjetas. La mayoría de las grandes ciudades tienen cajeros automáticos por todos lados, pero hay lugares alejados como Phong Nha o Tan Coc donde no hay cajeros automáticos, así que tengan esto en cuenta al momento de movilizarse. Vietnam es un país larguísimo con más de 1000 kilómetros del norte al sur. Conducir es difícil y algunas carreteras no se encuentran en buen estado. Por eso, la mejor opción es moverse en transporte público. Existe una línea de tren que une el norte con el sur y que es muy conveniente para moverse entre Hanoi y las ciudades del norte y centro del país como Ninh Binh, Phong Nha, Hue, Da Nang y Hoi An. Lo ideal es reservar online con antelación, aunque desde su hotel normalmente pueden hacer la reservación. También es normal encontrar autobuses a buen precio reservando con los recepcionistas de los hoteles, siendo una forma muy fácil de quitarse este dolor de cabeza de encima. Para moverse en las ciudades la mejor forma es el mototaxi, que se puede pedir en la calle o a través de la aplicación Grab, el Uber del sudeste asiático, que además les permite pagar con tarjeta.
Muchos turistas alquilan motos por día a precios bajísimos, pero debo decirles que los accidentes son frecuentes. Los tours son una opción buenísima para los que no quieren conducir una moto o no quieren estar lidiando con el transporte público. Vietnam cuenta con una enorme variedad de alojamientos que debo decirles que son muy baratos con respecto a otros destinos como Europa o Latinoamérica. Encontrarán hostales por menos de $5 a la cama, pero si son como yo que no les gusta compartir la habitación, hay hoteles con habitación privada y baño privado en el centro de las ciudades con precios que van desde los $20. Lean los comentarios en la web de búsqueda y se quedan en sitios que tengan más de 4 estrellas en Google Maps o más de 8 puntos de 10 en Booking. Vietnam tiene una muy buena conexión a internet y se pueden comprar una SIM card al momento de llegar al país. Sin embargo, también pueden comprarse una eSIM de Hola Fly antes y ya tienen esto resuelto al momento de llegar. Les da gigas ilimitados, tiene buena conexión en todo el país y les dejaré por acá un código de descuento con el cual tendrán 5 euritos de descuento y además pueden ayudar un poquito al canal. La gastronomía vietnamita es una de las más deliciosas y variadas en todo el mundo. Hay varias cosas en las que tienen que tener en cuenta y se las digo en este momento. Les encanta el picante. Las sopas son una parte fundamental de la dieta y todo lleva arroz. El plato nacional es la famosa sopa pho bo que aman viajeros y locales. Otra opción muy famosa son los noodles fritos y por supuesto el arroz frito con ternera, cerdo, pollo o simplemente vegetales que les costarán entre 1 y 2 euros. Hay que probar los rollitos vietnamitas que son deliciosos, especialmente en la zona de Ha Long. El ca lao es uno de los platos típicos del país y es una receta hecha a base de fideos de arroz con carne de cerdo, hojas y verduras. Y lo que no puede faltar, el banh mi o sándwiches, bocadillos, bocatas, emparedados o como lo llamen en su país. Y les parecerá una tontería, pero la realidad es que Vietnam es uno de los pocos países del sudeste asiático donde van a encontrar pan fresco y que es una herencia de la colonización francesa. Así que pueden aprovechar de tener algunos sabores más conocidos en este país. El inglés será la lengua que más utilizarás, pero hay muchísima gente que no lo habla, así que será difícil comunicarse de manera fluida, pero la verdad es que entre gestos y sonidos pues se va entendiendo todo el mundo. En cuanto al turismo LGTBI, les debo decir que Vietnam es uno de los países más tolerantes de la región y se ha vuelto un destino muy famoso en los últimos años. Hanoi y Ho Chi Minh son lugares con una vida nocturna muy activa y con muchas opciones de bares, discos, saunas y demás. De igual manera, en el interior puede ser un poquito más difícil la aceptación, pero la verdad es que los vietnamitas son muy abiertos y aceptan prácticamente a todos los visitantes. Ay, mis chamos, ¿qué les puedo decir yo de Vietnam? Este país tiene una magia que no se puede explicar. Hay tanta alegría en la gente, hay tantos lugares espectaculares que simplemente te llenan el alma. Fue un viaje increíble, un viaje de reencuentro con mi alma viajera, un viaje de encuentro con personas que no tenía idea que iba a conocer y que ahora son grandes amigos, y un viaje en el que conocí lugares y personas que cambiaron mi vida. Espero que les haya gustado esta serie de vídeos y nos vemos en un próximo viaje. Chao, mis chamos.